Muy buenos días, bienvenidos. Feliz martes, me da mucho gusto de que estén aquí. En esta mañana vamos a arrancar con una capacitación muy sencilla, pero muy significativa porque consideramos que es parte fundamental en la hora de prospección, en la hora de seguimiento y sobre todo en la hora de un cierre. Mi nombre es Denise de la Fuente, para el que no me conoce, y les saludo desde Villahermosa, Tabasco. Y el tema que hoy vamos a platicar muy breve es cómo conectar con las personas. No sé si en algún momento se han preguntado por qué me está costando trabajo cerrar, qué es lo que está pasando, no logro crear esa conexión con mi prospecto. Bueno, pues sí, tiene mucho que ver este tema con todo eso, ¿verdad? Con que tu seguimiento no se convierta o no se vaya tan largo. Yo creo que es fundamental que tú conectes con tu prospecto, y conectar con tu prospecto realmente tiene que ver desde que tú conoces la necesidad de tu invitado, la necesidad de tu prospecto, desde que eres tú completamente empático con él, con la persona. eh, ¿Cómo ser empático? ¿Cómo crear esa conexión? Yo creo que, o lo que a mí me ha funcionado, es que realmente te enfoques en sus necesidades, que aprendamos a escuchar, porque yo creo que es fundamental. A mí me gusta mucho hablar y, y me di cuenta a mitad del camino que no estaba teniendo buenos resultados, porque habla y habla y habla y llegas a un punto en el que aburres. Entonces empecé a cambiar las estrategias, me di tiempo de escuchar a mi prospecto y de preguntarle, cuéntame tu historia, y haciéndole preguntas muy básicas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tipo de proyecto está realizando en ese momento? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo lleva haciendo exactamente lo mismo? O, por ejemplo, con todo lo que hemos vivido desde hace 2 años, eh, hay un tema muy importante, ¿verdad? ¿Cómo le fue en la pandemia? Si es alguien que tuvo negocio físico, pues preguntarle cómo logró sobrevivir en todo ese tiempo, o cómo logró sacar adelante su negocio, ¿verdad? Y con base a esas respuestas que uno debe de ir anotando, porque luego se lo dejamos a la cabeza y definitivamente con tantas cosas del día a día se nos van a olvidar, aparte de que tu prospecto ve tu profesionalismo, ¿verdad? Que tú estás haciendo anotaciones, que pones su nombre, porque pues no contactamos a una persona al día, son muchas, ¿verdad? Y para no perder eso, pues es necesario a ir haciendo esas anotaciones. Entonces, conectas con base a esa necesidad, a esa respuesta que te empezó a dar tu prospecto, a esas anotaciones que tú empezaste a hacer, y, y es ahí donde te vas a basar en contar tu porqué y tu historia. También es necesario que tú seas completamente genuino, que le hagas las preguntas, que conozcas la historia, que realmente te preocupes, que no lo veas como un número más o como una inscripción más, porque yo creo que eso definitivamente se logra sentir, ¿verdad? Cuando la persona, pues, lo único que quiere es, o cuando a ti te habla un vendedor, ¿verdad? Cuando a ti te habla alguien de Telcel o alguien de que quiere venderte un carro, no sé si les ha pasado, y no son empáticos, no te preguntan o ni siquiera te saludan, me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Entonces, no seamos un número más, sino hagamos algo completamente diferente a lo que están haciendo las masas. Yo veo mucha gente, que me imagino a ustedes también les ha pasado, no sé si les prospectan en Facebook, en Messenger, y te tiran toda la información y ni siquiera te han preguntado cómo estás, qué es lo que estás haciendo. Lo más importante es que tú logres hacer eso con base de preguntas sumamente básicas, ¿sí? Y puedas, tu prospecto pueda ver que realmente te interesa. Lo más importante es, a todo esto, es que tú seas genuino, que seas tú realmente, ¿sí? Y con base a toda esa información que ya te dio tu prospecto, ahí vas tú. Y ahí empiezas a platicar tu porqué y tu historia.
porque creo yo que esa conexión te va a llevar a un cierre muy pronto, ¿sí? Y no te va a alargar el seguimiento como lo platicamos en un principio. Entonces, cuando tú cuentas tu historia, realmente es algo que vas a hacer desde tu corazón. Por eso hemos puesto muchísimo énfasis últimamente en que desarrollen su porqué y su historia. Entonces, cuando tú empiezas a contar tu historia, lo haces desde el corazón, recordando quién eres, ¿sí? Y toda esa información la pones sobre la mesa, quién eres, qué era lo que no te gustaba, ¿sí? Y qué fue lo que tuviste en estas oportunidades, porque volteaste a ver estos modelos de negocio y toda esa información realmente la pones sobre la mesa. Pero sí vuelvo a decirte que tienes que ser muy auténtico, que tienes que ser íntegro, que tienes que ser transparente y sobre todo contar lo básico, pero lo más relacionado a por qué este negocio específicamente se conectó a cubrir las necesidades que tú tienes en este momento o que tenías en el momento en el que te vinculaste. Contar tu historia es también, si tú iniciaste por el tema de salud, es platicarlo. Sí, si tienes un problema de salud, es decir, que encontraste un producto adecuado y la compañía adecuada, ¿sí? Pero necesitas generar dinero, necesitas generar ingreso para poder pagar tu producto, ¿sí? Y les voy a platicar cómo inicié yo en este proyecto. No sé, para muchos igual que sean nuevos no me conozcan, muchos sí me conocen, ¿verdad? Les voy a platicar mi porqué. Yo creo que mi porqué fue tan fuerte en aquel momento que me hizo mover y hacer todo lo posible para poder obtener el resultado que yo estaba buscando. Mi porqué se basa en que me estaba separando, no tenía económicamente nada en las manos y necesitaba generar ingresos importantes, pero yo sabía que no iba a ser cualquier ingreso, que tenía que ser algo completamente diferente, que me llevara a generar algo muy importante. Empecé desde la necesidad. El tema de salud en mi caso no fue prioridad, sino tener un cambio de vida. Y no me gustaba ese estilo de vida que llevábamos, por lo tanto, cuando me presentan la oportunidad, yo empecé a investigar, no me tardé más que un día y yo inmediatamente supe que eso era lo que yo estaba buscando y que este proyecto me iba a llevar a generar esa vida que estamos buscando mis hijos y yo. Y la verdad es que no me equivoqué. Nos cambió la vida por completo. Inicié sin un peso, porque eso es otra cosa. Yo creo que a estas alturas la mayoría hemos identificado cuáles son las objeciones más comunes que nos va a dar un prospecto. Y cuando tú cuentas tu historia, normalmente la mayoría, y no me va a dejar mentir, entramos descapitalizados. Los que entramos hace ya casi 5 años no teníamos ni un peso, estábamos quebrados, no sabíamos el sistema, ¿sí? Y entramos básicamente con los ojos cerrados. Entonces yo siempre cuento esa parte porque yo sé que una de las objeciones seguramente que me puede dar el prospecto es que está muy padre tu proyecto, pero no tengo el capital. Entonces cuando yo platico esa parte de mi historia, ya conté mi porqué, y me enfoco en la historia, me enfoco en las características, ¿sabes? Le voy cambiando a lo que mi prospecto me dijo en su historia, ¿sí? Si estoy con mujeres, seguramente les voy a tocar el tema que ustedes ya saben, ¿verdad? Pero me ha tocado estar con mujeres que son súper emprendedoras, que han tenido negocio físico, o hombres que han tenido negocio físico. Entonces también inclino mi historia a esa parte, porque también tuve un negocio físico. Pero por eso es importante que tengamos esa sensibilidad de escuchar a nuestro prospecto, de que no solo sea yo quiero inscribirlo, yo quiero que estés en mi equipo, no, porque se basa en las necesidades que tenga tu prospecto, ¿sí? Que hoy por hoy sabemos, la básica es la gente necesita generar ingresos. Entonces, si tú ahorita no estás generando ingresos, estás iniciando, es necesario que lleves un invitado, ¿sí? Que platiques tu porqué y tu historia, pero no estás generando ingreso. Ojo con eso porque ya ha pasado anteriormente, sino que vayas con alguien que ya está generando ingreso, ¿sí? Todo eso tiene mucho que ver en tu porqué y en tu historia. Entonces, como les estaba yo platicando,
A veces me baso en eso, en decir de que yo tuve un negocio, compré una franquicia, una tienda de conveniencia, trabajé muchísimo, no tienen una idea, 10, 12 horas al día, tenía un ingreso más o menos, pero al poquito tiempo yo me di cuenta de que ese no era el camino para llevar a o tener un ingreso importante, ¿verdad? Porque estaba metida todo el día en la tienda y descuidé mucho a mis hijos en la parte, yo ya no los llevaba a la escuela, yo ya no hacía tarea con ellos, entonces es una historia muy fea de mi vida igual, que me costó mucho trabajo levantar a mis hijos y la gente cuando tú cuentas eso, la gente se identifica mucho contigo, se identifica con tu dolor, por eso tu historia tiene que ser algo que realmente te duela, algo que te haya movido el piso y te haya dicho, pues yo no sé hacer ese proyecto, pero me voy a profesionalizar en el camino, ¿ok? O pues yo no tengo el ingreso para comprar una franquicia ahorita, estoy descapitalizada, pero igualmente me doy cuenta que a mi edad no estaba padre no tener una cuenta en el banco, entonces yo sabía que tenía que hacer algo completamente diferente a lo que yo ya venía haciendo, ¿sí? Y ahí vas a ir adaptando tu historia con base y no es engañar, no, sino nuestra historia, si nos sentáramos cada uno, nuestra historia puede durar 1 o 2 horas, ¿verdad? Pero que la tenemos que hacer tan resumida y tener varias opciones, como ya lo habíamos platicado anteriormente, ¿sí? Y que tú la vayas adaptando a la historia que te dio tu prospecto, a lo que te platicó. Si es una persona empresaria, vele moviendo a tu historia, ve buscando cómo llegarle. Esa es la forma en la que tú conectas, siendo completamente empático. Y sobre todo, ya saben que la guía del éxito nos apoya muchísimo. Al final, para crear una conexión mucho más genuina es simplemente ante una objeción es decir, te entiendo, yo sé cómo te sientes porque yo también me sentía así, pero descubrí que, sí, por ejemplo, descubrí que a mis 30 y tantos años, cuando yo inicié el proyecto de Actives, ahorita ya estoy sobre los 40, a mis 30 y tantos años, yo tenía que hacer algo diferente porque me di cuenta que haciendo exactamente lo mismo, pues no iba a tener resultados diferentes. A mi edad, no tener una cuenta en el banco no estaba padre, ¿verdad? Entonces es ahí donde tú terminas de crear una conexión con tu prospecto y a mí me ha funcionado mucho cambiarle la variante a mi historia. Últimamente ha sido la forma en la que estoy trabajando, dependiendo de la historia que me haya contado mi prospecto. Y yo esta mañana también tengo una invitada, porque muchos ya conocen mi historia. Quiero invitar a la doctora Esperanza, si está por aquí, que nos platique brevemente. Ella es parte de mi equipo. ¿Y por qué la traje para acá? Porque a mí me llama mucho la atención. Ellos trabajan, ellos no son de redes sociales, ellos trabajan realmente en el campo, contactando en frío, les recomiendan a personas todos los días, pero me impacta mucho la forma en la que ella cierra. Y esos cierres que hace muy eficientes tienen que ver desde la raíz, desde la conexión que ella crea. Entonces, si está aquí la doctora, me encantaría. Doctora, buenos días. Hola Denise, muy buenos días. Gusto en saludarles a todos. Gracias por darse el tiempo y la oportunidad. Siempre hay alguien, hay una palabra de alguna persona que nos va a conectar, que nos va a hacer clic, que vamos a decir, esto puede aportar valor para mi proyecto. Entonces, si estás aquí, qué bueno, porque verdaderamente siempre tenemos que estar conectados con nuestro proyecto. Y pues muy bien, Denise me comentaba, me pedía pues que contara mi historia. Para muchos que ya me conocen, pues bueno, muy bien, me van a volver a escuchar. Mi nombre, como dijo Denise, es Esperanza López. Yo soy de aquí de Guadalajara, vivo aquí en Guadalajara, casada felizmente con Ricardo Morán. Un placer que los dos estemos haciendo este proyecto porque hablamos el mismo idioma y pues trabajamos juntos, verdaderamente salimos juntos todos los días a trabajar. Bueno, pues, ¿qué te puedo contar de mi historia? Fue una historia dolorosa,
me ayudó a aprender y a ser empática con las personas. Yo sí estuve con un reto de salud muy fuerte, de asma bronquial crónica por 25 años, siempre buscando mejorar, busqué los especialistas. La verdad es que me fui enfermando más, empecé a buscar alternativas. La primera alternativa fue la homeopatía, y así fui buscando hasta llegar a la suplementación. Cuando llega Actives a mi vida, me doy la oportunidad de probarlo, y la verdad es que me quedé impactada, porque lo que yo venía padeciendo por muchos años, el no poder dormir por la disnea, por el problema del asma, yo empiezo a dormir normalmente, y eso empezó a cambiar mi vida, ¿sí? Entonces, con esa convicción de que yo empiezo a ver lo que hace esta tecnología en mi cuerpo, en mi salud, pues esa es mi historia, y empiezo a compartir. Igual, mi historia de salud está conectada porque una persona enferma requiere de tener recursos económicos. Entonces, aquí es donde Denise lo que dice, ¿no? Cambia tu historia dependiendo cuando ya escuchaste a tu prospecto. Entonces, eso es lo que voy modulando constantemente, pero lo que verdaderamente tenemos que hacer principalmente, lo que yo hago es todos los días estar empoderada y conectada con mi proyecto. No vacilo, o sea, estoy verdaderamente convencida, y eso la persona lo percibe, lo siente. Cuando nosotros no estamos seguros de lo que estamos haciendo, nos va a dar miedo hablarle a la persona. Y verdaderamente, pues yo no tengo ningún temor, sé lo que estamos haciendo, sé lo que tenemos en las manos, y pienso que eso es la parte principal. Bueno, principalmente yo soy una mujer de mucha fe. Primero pongo en manos de Dios todo mi proyecto, todos los días lo invito a que vaya conmigo para tocar esas vidas de esas personas en la necesidad que tengan. Es mi socio, y de ahí pues pongo yo mi parte, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Lo que decía Denise, todo lo que les dijo Denise en esa presentación es lo que debemos de hacer todos. Ayer precisamente me refirieron a una persona, y ¿qué fue lo que hice? Escucharla, qué le pasa, cuál es su necesidad. Y al final me dice, gracias, porque de verdad hubo alguien que me escuchara y se preocupara por mí. Entonces, ¿qué creen que pasó? ¿Que la cerré o que no la cerré? Que la cerraste inmediatamente. Claro. Entonces, esos son los cierres efectivos, principalmente tener esa empatía, ponerte en los zapatos de la persona, y de verdad trabajar con el corazón y con el amor, que no nos gane la avaricia, que no nos gane el ingresar a una persona, ¿sí? Entonces, yo lo que hago todos los días, hago lo que dice GoPro, ¿sí? Ni siquiera tienes que contactar a 20, a 30 personas, a 50 personas al día, solamente con 2 al día, nuevos, que entren a tu lista de prospectos. Con esos 2 en 30 días son 60. Dice que por estadísticas el 10%. Entonces tú tienes 6 inscripciones seguras para 6 ingresos, 6 prospectos, 6 personas que pueden llegar a ser grandes líderes en tu proyecto. Pero hay que preocuparte por ellos. Así es, doctora. A mí me gusta lo que dijiste ahorita, porque conectas desde el amor. Yo creo que la otra vez lo platiqué en lo personal. A mí me define mucho el amor. Esa es mi esencia, es parte de mí.
A veces me vas a decir, es que yo no soy así. Bueno, hay de alguna forma uno tiene que conectar con las personas, ¿verdad? No tienes que ir amor, amor, ¿verdad? Sino simplemente siendo tú, simplemente siendo muy, muy genuino y como te decía, eso se siente, la energía no miente, eso se siente mucho. Y lo más importante, y yo creo que con esto terminamos, quédense con esto, no es un número más a quien tú vas a vincular a tu equipo, se trata de alguien que se va a convertir en tu familia, porque no somos solo socios, yo creo que mucho, y no me van a dejar mentir, vemos a nuestro equipo como una familia, se convierten en parte de tu familia. Imagínate poder conectar con alguien de esta forma que está confiando en ti, porque la persona que se une a tu equipo no se está uniendo específicamente a Active, se está inscribiendo contigo porque conectó contigo, porque quiere ser parte de ti, parte de tu equipo. Entonces, eso es lo que les puedo decir. Es muy importante, sí, que crees esa conexión, pero que sea completamente genuina. Muchísimas gracias, doctora. A mí me gusta mucho el trabajo que están ustedes haciendo porque es, wow, impresionante. Yo siempre le hablo al doctor, le digo, cuéntame qué estás haciendo, platícame. Y me quedo impresionada con el trabajo que ellos hacen. Déjenme decirle que ellos salen como desde las 9 de la mañana, 10 de la mañana y regresan normalmente como a las 11, 12, si no es que más, les ha agarrado mucho más la tarde, ¿verdad? La noche, trabajando en el campo y yo sé que eventualmente van a tener el resultado que ellos quieren porque son muy chambeadores. Me gusta mucho lo que están haciendo. Muchísimas gracias Gracias. a todos por haberse conectado. Voy a dejar de grabar.